Prensa con Gustavo Alegret. La actualidad, hoy, como veían, nos van a acompañar en este análisis, en este programa especial en el que les invitamos a que ustedes también formen parte. La periodista Daniela Pinheiro es brasileña, trabaja en Río de Janeiro, en Brasil, en la revista Época, es su editora en jefe. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, muchas gracias. Bienvenida a Washington y a Club de Prensa. Muchas gracias. Y con Pepe López Zamorano, es director de la Red Hispana. Trabaja también en Washington, larga experiencia. Pepe, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Quiero comenzar con ese exabrupto que escuchábamos y que Ruth del Salto en el paso informativo de la mañana nos comentaba, y es las declaraciones de Jair Bolsonaro contra Michelle Bachelet, elogiando la dictadura de Pinochet en Chile, pero con una fuerte connotación muy personal para Bachelet. Primero, llama la atención el elogio de una dictadura, pero es que además decírselo a Bachelet, que perdió a su padre precisamente asesinado por esa dictadura, es doblemente grave, si es que el primero no era lo suficiente. ¿Cómo lo valoramos? ¿A quién se está dirigiendo Bolsonaro cuando hace este tipo de declaraciones, Daniela? Este es un tipo de estrategia de Bolsonaro, porque es un tipo que el insulto hace parte de su manera de comunicarse. Entonces también ha insultado a la mujer de Macron, de presidente de la Francia, y bueno, y ahora con esa cosa de Bachelet, esto empieza a tener un resultado entre la población, porque la última encuesta de aprobación del gobierno Bolsonaro ha revelado que apenas 28% de la población lo apoya. Entonces, es algo como, fíjate, estamos a 9 meses de un gobierno con una aprobación. Cuando Dilma fue impeached, ella tenía como 25. Entonces, la justificativa de la población, de las personas, era que las declaraciones de Bolsonaro las enojan las personas. Entonces, no es una cosa, este resultado, esta encuesta, es algo que refleja absolutamente los malos modos de Bolsonaro y revelan también cómo no es preparado y cómo está creando condiciones diplomáticas complicadísimas para el Brasil. ¿Está dirigiéndose a su base de fieles votantes? Cuando escuchaba lo que me decías, me acordaba, Pepe, no sé si quieres intervenir, pero del presidente Trump, que muchas veces tiene exabruptos de esa naturaleza, y cuando los analistas intentan dar explicación, lo que dicen es que Trump está dirigiéndose a su base, no al público en general, no al mundo. Lo que quiere es mantener su base movilizada y con ellos conecta con este tipo de comentarios. Bueno, no por algo Bolsonaro es llamado el Trump tropical. Tiene un gran maestro del insulto como estrategia política. Y en este caso me parece que hay un mensaje doble. Sí, por una parte es político, es estratégico, pero por otra parte quiere atajar lo que son las críticas del exterior. Hay un deterioro claro de la situación democrática en el Brasil. La señora Bachelet estaba hablando de datos duros, concretos, 1.290 personas muertas durante los últimos meses a manos de la policía, un deterioro de la situación democrática de derechos humanos en el país. Y entonces el presidente Bolsonaro obviamente busca atajar que esta escalada, ¿no?, se convierta ahora en una crítica global de la situación de su mandato, y por eso este insulto inaceptable, totalmente rebasado a las líneas de la ética política, que es insultar al padre de la mandataria que fue muerto y torturado por el régimen de Augusto Pinochet. Me parece que rebasó las líneas. Yo creo que ni siquiera el propio Trump ha hecho un insulto similar, y en el caso de Trump sí es mucho más claro que está dirigido a su base más conservadora. En este caso yo creo que el mensaje de Bolsonaro tiene también alcance internacional, de allí que el presidente Sebastián Piñera haya tenido una reacción muy clara, deslindándose de estas declaraciones, a pesar de que hay ciertas coincidencias ahí políticas e ideológicas, diciendo esto totalmente es inaceptable, puede haber críticas, puede haber revisión del pasado, pero no tiene que llegarse a términos tan personales como lo hizo el señor Bolsonaro. El problema es que también no es solo un insulto a una presidenta, a una persona o una primera dama, es un insulto a las mujeres. Esto hace parte también de lo guión de Bolsonaro, que es
siempre hacer algo hablando mal de las mujeres, hablando mal de las minorías, hablando mal de las partes que son las más vulnerables. Entonces es como esto para su base es importante, porque en Brasil creo que las personas que apoyan Bolsonaro, la dictadura de Pinochet puede ser casi algo que no la conozcan, ¿sabes? Pero insultar a una mujer es algo que conecta muy fuertemente con su base. ¿Sí? ¿Se puede permitir, Jair Bolsonaro, ese aislamiento que le genera diplomático desde el punto de vista internacional, estos comentarios que llevan a Brasil a estar más aislada de lo que estaba? Se puede dar el lujo porque tiene un apoyo de su base más conservadora, y creo que en este caso la analogía que hacías con el presidente Donald Trump se mantiene. Es decir, el presidente Trump obviamente lanza esos insultos, está aislado internacionalmente, para muchos es considerado un paria en muchos temas, por ejemplo, el tema del cambio climático, y sin embargo eso no le ha erosionado significativamente su base popular, sigue manteniéndose alrededor del 40%, que es bajo para estándares históricos, sin embargo le permite mantenerse. Yo creo que con el presidente Bolsonaro me parece lo mismo, como decía Daniela, es decir, hay un intento de cortejar a esa base que probablemente siente nostalgia por los hombres duros, por la línea dura de la dictadura. Había claramente un descontento popular por la criminalidad en Brasil. Me parece que son más de 58,000 homicidios al año, especialmente por el crimen pequeño, no como el crimen organizado, sino el crimen en las calles, en algunas de las principales ciudades. Entonces, obviamente, él está tratando de capitalizar ese hartazgo ciudadano que existe, poniéndose como un hombre de mano dura que viene a solucionar la situación, al margen de lo que puede ocasionar en materia de derechos humanos. No podemos olvidar que una de sus frases favoritas es: un buen delincuente es un delincuente muerto, ¿no? Que se compara con otros líderes mundiales que lamentablemente han tomado una situación muy dura y que obviamente esto tiene una repercusión muy clara sobre los derechos individuales de las personas. En 9 meses de gobierno, ¿la inseguridad en Brasil ha mejorado? No. Pero estoy riendo, pero porque estoy riendo de nerviosa. Porque nerviosa, porque es una cosa que no hay ni una posibilidad, ni una idea que va a mejorar, porque la idea de Bolsonaro es una idea bélica para combatir la violencia. Entonces, el resultado de eso es que la gente se pone más bélica, se pone más agresiva. El caso de feminicidio en Brasil aumentaron mucho desde que Bolsonaro tomó el poder, llegó al poder. Y también las cosas que llamamos nosotros del empoderamiento del policial de la esquina, aquel tipo que estaba solo haciendo como cosas normales y ahora se siente empoderado a decir cosas. ¿Ha habido más abuso policial? Sí, mucho más abuso. Ayer un niño de 17 años fue espancado en un supermercado. Abofeteado. No, se fue como whipped. ¿Acuchillado? No, con un... ¿Como con un látigo? ¿Como con una vara? Sí, con una vara. Porque golpeado, porque robó 4 chocolates. Pero ¿Y quién era el que golpeaba? Los seguranzas del supermercado. O sea, se sienten empoderados para hacer ese tipo de... Se sienten empoderados para hacer eso. Esto estamos hablando de un policial privado, pero fíjate el policial público, que está en las calles, hablando con la gente, teniendo que hacer la nuestra seguridad. Claro, y a todas luces colocar el tema de la inseguridad, el tema de las pandillas como un asunto estrictamente policiaco, como dices, casi bélico, ¿no? Militarizado, donde a partir de la violencia, agresividad policial lo vas a solucionar, obviamente no es la solución. Yo, por lo menos desde aquí, no estamos escuchando nada que tenga que ver, por ejemplo, con las causas que generan el pandillerismo. Sabemos que hay grandes problemas de marginación económica en las favelas de Brasil, en muchas ciudades. Hay una problemática de marginación social que no se está atendiendo y no escuchamos en el discurso presidencial, al
menos desde aquí, que haya esta visión integral, holística, que todos los expertos internacionales reconocen, se está aplicando en otras regiones, Centroamérica, reconocen que es el modelo a seguir para combatir de largo plazo las causas que generan esta violencia y no necesariamente efectos de corto plazo que pueden reducir temporalmente la criminalidad, pero no resolver el problema de largo plazo. Daniela, la polarización política con la llegada de Bolsonaro es evidente. ¿Cómo es el ejercicio del periodismo en este clima de polarización política? Sabes una cosa que estoy pensando mucho porque yo tengo la sensación que estamos ahogados en un mar de tonterías de cosas que Bolsonaro produce. Estamos también... Bueno, eso nos suena de Estados Unidos, ¿no? Sí. Suena familiar, Suena muy cerquita. Pero no aprendemos nada con los Estados Unidos, porque estamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, Bolsonaro y sus hijos tuitan mucho. Entonces, digan las más grandes tonterías sobre las personas, sobre las instituciones, sobre todo. Y nosotros como media teníamos la obligación, o pensábamos que teníamos la obligación de reportear todos los tweets de Bolsonaro, cada declaración estúpida de un ministro, de cosas que son solo rumores que son que muchas veces desinformación o una cosa vacía que no dije nada. Entonces, por ejemplo, ha pasado una cosa muy importante hace un mes cuando tenía estos agreements de Mercosur con la Unión Europea. Nadie lo reportó. Ni su newspaper, ni periódico, ni revista, nada, porque estábamos todos involucrados en estos mares de tonterías, que un asunto tan importante se ha pasado eso. Desapercibido. Exactamente, ¿no? Y me parece que aquí siguen las analogías con lo que ocurre con el señor Donald Trump, ¿no? Sabemos que desde la campaña presidencial elevó a una categoría del arte la distracción política, esta idea de crear cortinas de humo en tiempo real, ¿no?, que le permitían de una manera muy hábil desviar la atención de lo que eran los verdaderos problemas. Lo seguimos viendo, creo que ha sido consistentes en ese sentido. El señor Trump lo continúa haciendo, de hecho, de una manera diaria, especialmente sin atención a si está atacando a sus propios colaboradores, atacando a rivales políticos. Siempre caen en el mismo saco y lo busca como una forma de distracción. Creo que el presidente Bolsonaro de alguna manera está aprovechando ese libro de estilo justamente para desviar la atención de lo que son los verdaderos problemas del país. Sí, de nuestra parte tenemos que nos enfocar en darle los nombres ciertos a las cosas ciertas. Por ejemplo, Bolsonaro no criticó a Bachelet, insultó a Bachelet. Bolsonaro no dijo eso, él mintió. Entonces, los verbos ahora son muy importantes, ¿no? Y que eso genera un reto muy importante para los periodistas, ¿no? Porque muchas veces se nos acusa de editorializar, ¿no? Como que estamos poniendo nuestro punto de vista y estamos saliéndonos de lo que es simplemente la descripción de un hecho, de una declaración, de un fenómeno. Pero en muchas ocasiones, cuando un presidente abiertamente tú sabes que está diciendo una falsedad, que está diciendo una mentira, y consta que aquí el señor Trump lleva más de 9,000 declaraciones de ese tipo, según The Washington Post. El periodista tiene la obligación de aclararle a su audiencia, aclararle al público qué es verdad y qué no es verdad, qué se fundamenta y qué no está fundamentado. Entonces, da muchas veces la impresión que los periodistas nos brincamos la raya, la cruzamos diciendo, oh, están tomando partido, son anti algo, son anti-Trump o son anti-Bolsonaro. Pero no, el periodista tiene la obligación fundamentalmente de poner el récord derecho, ¿no? Y de tal manera que la gente pueda entender qué está contextualizado, qué es verdad y qué no es verdad. Claro, y cuando hacen cosas buenas, tenemos que decir cuando lo hacen también, porque no es una cosa como, no es una batalla, ¿no? No es una cosa que estamos en lados distintos de la guerra. No es una guerra como Bolsonaro quiere que pensamos que estamos. Una guerra suya con la prensa. Que la prensa son adversarios del poder, ¿no? Hay una relación de confrontación natural, somos un contrapeso, pero no hay una relación de adversarios o de rivales políticos en el sentido que muchos políticos lo quieren presentar. En Brasil hay una web que se llama The Intercept Brasil, que ha publicado diversos mensajes de texto que corresponden a quien es hoy ministro de Justicia, es el ex juez Moro.
Y parece ser que esos mensajes de texto le dejan en evidencia porque en el trabajo que realizó de la investigación Lava Jato, que acabó implicando, entre otros, al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, habría cruzado determinadas líneas del comportamiento de una investigación. Ahora la ONU advierte que los periodistas están en riesgo por amenazas y persecución. ¿Ha aumentado la persecución con Jair Bolsonaro a los periodistas, a los comunicadores en Brasil? No creo que es una persecución, pero creo que está haciendo como una presión económica muy larga, muy fuerte, porque los medios en Brasil, aunque hay una dependencia muy grande de la plata pública como de publicidad. Entonces, una de las primeras cosas que él ha hecho es que cortó toda la plata de publicidad de las compañías públicas. Pero hay, sí, como aquí, un embate muy grande en las medias sociales. Entonces, los hijos de Bolsonaro que escriben son periodistas, lo dicen tonterías también, es la misma idea de decir que nosotros no somos honestos, que no hacemos nuestro trabajo bien, entonces, pero no se puede decir que la libertad de prensa está en riesgo en Brasil. Bueno, eso es una buena noticia. ¿Qué opinas, Pepe? Sí, bueno, a mí me parece que el caso especialmente de Intercept es muy interesante, ¿no? Porque está ahí también en entredicho cómo se obtiene la información, ¿no? Entonces, en este caso parece que fueron conversaciones privadas que mantuvo el juez Sergio Moro con parte del equipo de fiscales que estaba llevando la investigación, que entiendo que de acuerdo con la ley brasileña no deberían de existir. No se puede. Hay como debería haber un muro de comunicación entre estos dos y aparentemente las grabaciones revelan que hubo incluso coordinación y consejería para cómo conducir la investigación y la secuencia de la investigación. Los testigos, todo. Exactamente. Entonces, al margen de echar un ojo a cómo se recopiló la información, porque pudo haberse cometido alguna ilegalidad, ¿no? En el proceso, lo que importa más de fondo es ver si efectivamente se dio eso y de qué manera eso podría afectar la integridad del proceso judicial. Entonces, por lo menos desde aquí no vemos hasta qué punto esa otra parte, ¿no? La parte de qué ocurrió, cómo ocurrió, tomando en cuenta que el juez Moro sigue siendo el fiscal de la nación, creo que debería esclarecerse hasta que quede satisfecha la opinión pública. Esta es la opinión de quienes hoy nos acompañan en este Club de Prensa especial. Vamos a hacer una primera pausa. 5 minutos y las 11 de la mañana en Washington, también en Caracas y en Santiago de Chile. En este programa especial Club de Prensa, hoy desde la conferencia CAF, la 23ª edición de esta cita anual en Washington. Compartiendo mesa, compartiendo análisis con Daniela Piñeiro, es la editora en jefe de la revista Época de Brasil, y con José López Zamorano, que es director de comunicaciones de la Red Hispana, es periodista mexicano. Antes de irnos a la pausa, Daniela, queríamos también referirnos a la crisis de la Amazonía. Hasta hace 2 semanas hablábamos de los grandes incendios que parecía que estaban arrasando la Amazonía. ¿En qué nos encontramos? ¿En qué situación nos encontramos ahora? Este es un caso que es todo sobre fiscalización y regulamentación. En Brasil hoy no es una cosa del gobierno Bolsonaro, la Amazonia es una Marlboro Land. No se puede... ¿Es un qué? Una Marlboro Land, una tierra de Marlboro. No hay una tierra de nadie. De nadie. Entonces no sabía si es una expresión que... Ya la entendimos, como la del lejano oeste, ¿no? Que no hay ni ley. Ni ley, es una no man land. Entonces es como todo este caso de la Amazonia también tomó una proporción muy grande porque Bolsonaro despidió, se quitó del señor científico que declaró los números de los incendios. Y cuando él se sacó el tipo de su posición, esto tomó una historia muy grande, el problema es que esto es una voluntad depende de una voluntad política, de una cosa que se debe hacer. Y Bolsonaro tiene una idea muy
particular sobre qué quieres hacer con la Amazonia. Para él, Amazonia es larguísima y no hay problema de explorar un poquito de ella. Solo que ese poquito nadie lo sabe cuánto es. Y la gente que está, aunque está allá, se siente también empoderada a hacer más incendios, a hacer más invasiones. Al no haber claridad en lo que se quiere hacer, pero abrir la puerta a lo que se puede hacer, la gente se toma eso como un salvoconducto para explotar, incendiar. Pero no hay fiscalización. Entonces es como están haciendo aquel que quiere. ¿En qué punto se encuentran ahora los incendios? Están en lo mismo, en los mismos. No o sea, están la gravedad controladas. es lo mismo. La gravedad es lo mismo. Pepe. Sí, bueno, a mí me parece que toda la concepción a través de la cual él se rehúsa inicialmente a mandar al ejército para combatir los incendios, después rechaza la ayuda de Francia especialmente, hasta que el presidente Emmanuel Macron se retracte, ¿no?, de esta idea de internacionalizar el tema, pues me parece que es una concepción errónea, ¿no? De alguna manera y desde un punto de vista ecológico, y especialmente en estos momentos que hablamos de la gran crisis del cambio climático, la Amazonía debería verse como un gran patrimonio de la humanidad, ¿no? Y para una conflagración, para un problema de esa naturaleza, probablemente valga la pena verlo con ojos también multilaterales e internacionales. Sabemos que ya hay ayuda que está fluyendo para la región. Aparentemente los 20 millones de dólares que venían de Francia y del G7 se hicieron a un lado para que correspondan a otros países. Francia tiene un interés de alguna manera porque mantiene la Guayana Francesa desde el siglo XVII y tendría una lógica que estén preocupados por lo que va a pasar en alguna porción de su territorio, pero eso obviamente implicaría ver el tema de la Amazonía, el tema de la preservación ecológica, el tema de los incendios, sobre todo a estas escalas, como un tema de urgencia internacional que probablemente, me atrevo a pensar, debería llegar a las Naciones Unidas, donde obviamente es importante, claro, preservar la integridad de las soberanías nacionales, pero también llega el momento en el cual, cuando esto está ocurriendo, cuando esto nos afecta a todos en el planeta Tierra, cuando esto no tiene una solución clara, cuando aparentemente se está politizando, creo que es el momento más apropiado para que ingrese algún tipo de observación internacional. ¿Y eso no puede ser visto en Brasil como una injerencia externa? Esto es lo que piensan los militares. Es un pensamiento muy antiguo, desde los tiempos de la dictadura, de la soberanía nacional, que esto es un caso interno, no es externo, que hay un plano internacional de explorar la Amazonía por los gobiernos internacionales, imperialistas. Entonces hay toda una concepción de debemos nos proteger, y las cosas que se pasan aquí son las cosas que dicen respeto a nosotros. Entonces, no solo entre los militares, pero una larga parte de la población piensa así. Hasta los que no apoyan a Bolsonaro. Interesante, y luego es muy fácil entonces para Bolsonaro tomar determinadas decisiones porque viene avalado por una idea popular que está muy extendida. Hablamos de México, Pepe, hablábamos antes de la persecución a los medios. Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador son vistos como, junto con Trump, los tres grandes líderes populistas que en los últimos 2-3 años han llegado al poder. Y eso ha tenido repercusiones en los tres casos, en la relación con los medios y en la libertad de expresión y del ejercicio del trabajo periodístico. ¿Cómo es hoy hacer de periodista en México? Es peligroso. Si tomamos en cuenta las cifras del Comité para la Protección de los Periodistas, hay 11 personas que han muerto, 11 periodistas por su trabajo, ¿no? Otros decenas de casos más sabemos que han tenido amenazas. Algunos recientemente han tenido incluso que abandonar el país. La periodista Lidia Cacho, que tiene notoriedad internacional, tuvo que dejar México porque entraron a su casa, se robaron los materiales. Sabemos que ella ha realizado varias investigaciones exhaustivas sobre el tema de la pederastia, por ejemplo. Entonces, obviamente hay una preocupación, especialmente a nivel local, ¿no? Sabemos que en las grandes ciudades, si bien a veces hay amenazas, etcétera, son los comunicadores y los periodistas
de lugares pequeños, ¿no? Donde probablemente esta colusión que existe entre funcionarios locales corruptos, fuerzas de seguridad municipales también corruptas, donde probablemente los periodistas son más vulnerables, ¿no? En ese sentido, obviamente, es un tema de preocupación. La señora Bachelet también hizo una serie de recomendaciones por estas preocupaciones que existen sobre la situación. En México existe un mecanismo de protección de los periodistas y llama la atención que la señora Bachelet haya hecho alrededor de 104 recomendaciones precisamente sobre esta protección. Sabemos que algunos periodistas, por ejemplo, no han aceptado esta protección que se da. En algunos casos van acompañados de policías militares, por ejemplo, ¿no? Que obviamente dificulta, ¿no?, su trabajo. Pero al mismo tiempo sabes de casos, y por ejemplo en la frontera norte hace unos años ya, un compañero periodista nos comentaba que ellos salen a reportear como si fueran a una zona de guerra. Entonces, lo que para nosotros sería normal, salir con una grabadora o quizá una cámara ahora en estos medios digitales, ellos salen con un chaleco salvavidas, con un casco, con un radio de telecomunicaciones, con un equipo de primeros auxilios, porque no saben muchas veces si van a regresar. En el caso que me refiero, que era un periodista del semanario Z que durante años estuvo siendo pues hostilizado por la criminalidad, ahora parece que la situación un poco ha cambiado, tenían camiones militares fuera de sus instalaciones. En otros casos, por ejemplo, en el diario El Siglo de Torreón, un periodista colega decía que ha sido el diario más atacado. Lo atacaron, me parece que en 5 ocasiones con balas. Entonces, la situación de los comunicadores obviamente es problemática y en términos de la libertad de expresión tiene impactos, porque estos periodistas locales ofrecen un cúmulo de información, una textura, una profundidad de lo que está ocurriendo en lugares donde probablemente hay confrontaciones entre el crimen organizado o donde hay problemas de corrupción, conflictos de interés, que es muy complejo que los medios nacionales lo puedan hacer. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su prioridad es lo más pronto posible pacificar México. Lógicamente, esa violencia extendida vinculada al crimen organizado también contribuye a que haya menos libertad de expresión porque los periodistas se sienten amenazados. ¿Está siendo exitoso desde que asumió el poder el 1 de diciembre del año pasado? Bueno, obviamente esa ha sido una de sus prioridades. Como sabemos, el tema de la impunidad, combatir la corrupción, la desigualdad, han sido sus prioridades de gobierno y las ha mantenido. Estadísticamente, estamos viendo que hay un repunte de algún tipo de homicidios en comparación con gobiernos anteriores. Ya está en operación la Guardia Nacional en algunas zonas del país, sin embargo, obviamente todavía la gente no está viendo los resultados que se desearían. Y esto es muy interesante porque acaba de haber una reciente encuesta del presidente y también de sus políticas públicas. El presidente sigue siendo inmensamente popular para estándares internacionales. En una encuesta del Diario Universal, uno de los más grandes del país, tiene una aceptación del 69%, que es un nivel que envidiaría cualquier líder en cualquier parte del mundo. Efectivamente hay un desgaste de alrededor de 10 puntos porcentuales en relación del nivel más alto. Es el desgaste, diría, natural de 9 meses de gobierno. Pero curiosamente, en algunas de las políticas, y la inseguridad es uno del tema, una mayoría de la población todavía se siente insatisfecha. Obviamente en un análisis es demasiado prematuro pensar que un problema tan complejo, tan de largo plazo, que heredó especialmente desde el gobierno del PAN de Felipe Calderón, se va a resolver en 9 meses. Por lo pronto, esto sigue siendo una prioridad para México. Daniela, ¿qué opinas? Porque estaba me acordando el tipo cuando mataron a Javier Valdez. Esto me parece que estuve como una nueva forma, porque los otros eran periodistas de ciudades pequeñas y Javier era una persona, una estrella, ¿no? Entonces, ¿esto ¿está dando una excepción o qué piensas? Porque la gente en las ciudades más grandes, ¿cómo se siente? Yo creo que en este momento, por ejemplo, estamos viendo el caso que tú mencionas y en la Ciudad de México sí hemos visto que, por ejemplo, ha aflorado más esta existencia de redes de criminalidad que antes estaban por lo menos operando debajo del radar, ¿no? Y entonces, ahora que los periodistas de la capital, que usualmente era vista como un oasis de tranquilidad relativa en materia del ejercicio del periodismo, ahora estamos viendo que estas organizaciones criminales locales, que en ocasiones están ligadas con las nacionales, pues están amenazando, por lo menos en este punto verbalmente, a los periodistas. Y esto obviamente tiene un efecto intimidatorio sobre el ejercicio del periodismo en México, como lo tendría en cualquier otro país. Interesante, es lo que está sucediendo en México, pero ya que hablamos de periodismo, los medios hemos reportado en los últimos días también la posibilidad de que se llegue finalmente a la aprobación de ese tratado de libre comercio que tanto Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, como Andrés Manuel López Obrador ratificaron, pero que tiene que pasar por los respectivos parlamentos. ¿Veis ese tratado finalmente
esté aprobado y ratificado en los respectivos parlamentos para que realmente sea una realidad? Pepe. Sí, o sea, yo creo que la expectativa es que ocurra así, ¿no? Sabemos que hay obviamente en este caso... ¿También en Estados Unidos? También en Estados Unidos yo creo que hay un reconocimiento muy clave de parte de muchos sectores de la sociedad de Estados Unidos, no solo de los republicanos que históricamente apoyan el libre comercio, las políticas de libre mercado, sino de muchos gobernadores del país que saben que la relación comercial con México es vital. Recordarás que el presidente Donald Trump estuvo a punto de firmar esta carta donde se anunciaba su retiro del TLC, que lo permite una cláusula con 6 meses de anticipación. Bueno, fueron los propios gobernadores de Estados Unidos, algunos de ellos republicanos, senadores como de estados conservadores, como Chuck Grassley, el senador de Iowa, muy influyente en el Senado, que fueron los que salieron a decir, ojo, o sea, tú estás acabando con la gallina de los huevos de oro. Más de 20 estados del país, México es su principal socio comercial. La pujanza de la actividad industrial depende de las exportaciones a México. México compra una gran cantidad de materias agrícolas de Estados Unidos, que son estados precisamente conservadores, votantes del presidente Donald Trump. De allí que cuando México escoge sus represalias comerciales, cuando Estados Unidos toma acciones, ¿no?, unilaterales, obviamente hay un enfoque en eso, porque hay un reconocimiento de que la economía de Estados Unidos depende de eso. Y también estamos viendo en el sector automotriz, ya las cadenas de abasto del sector están muy bien articuladas. Terminar con el tratado quitaría ese horizonte de certidumbre, esas cadenas de abasto que tomó décadas de construir y que le permiten a la región de Norteamérica ser competitiva frente al resto del mundo. Y también la amenaza china, ¿no? La amenaza china. Sí, que también con toda esa cosa tecnológica de 5G, ¿no? Que está, por ejemplo, en Brasil hoy, una de las cosas que Bolsonaro más habla de hacer un contrato también, una combinación con Trump, con Estados Unidos, para no dejar que los chinos lleguen con Huawei y todo esto. Exacto. Porque en Brasil es grandísimo, entonces. Y las razones por las que se ha desacelerado aquí es porque sabemos que el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes especialmente, pues busca que no solo sea un triunfo político, digamos, para el presidente Donald Trump, le buscan poner su huella, han hecho algunas observaciones en materia de temas ambientales, laborales, protección intelectual para la industria farmacéutica, pero mi impresión es que esos temas se van a subsanar. Sabemos que hay conversaciones continuas entre la representación comercial de la Casa Blanca con el liderazgo de Nancy Pelosi, entonces mi expectativa es que sí, este año se ratifique el acuerdo en los 3 países. La ratificación de ese tratado de libre comercio de América del Norte, que como decíamos al principio, ha sido aprobado por los gobiernos, pero tiene que ser ratificado por los respectivos parlamentos. Vamos a una nueva pausa en Club de Prensa. Al volver, ahora que hablábamos de medio ambiente, en las últimas horas en Estados Unidos ha habido un encuentro con ciudadanos de los candidatos que aspiran a la nominación demócrata. El tema de esos debates, de esos encuentros, ha sido el medio ambiente. Y Pepe López Zamorano tomó buena nota y le preguntaremos cómo los vio. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa. Hoy una edición especial desde la conferencia CAF en Washington con José López Zamorano y con Daniela Piñeiro, hablando sobre la actualidad. Las campañas políticas, las campañas electorales suelen tener un gran tema de fondo y luego pequeños debates que son colaterales. Hay analistas que dicen que la de Estados Unidos, no pierdan de vista este punto, va a ser la del cambio climático, la de estamos frente a un comportamiento del hombre que afecta al calentamiento global. Ayer en Estados Unidos se realizó un encuentro de los líderes que aspiran a la nominación demócrata y el tema de fondo era el medio ambiente, el cambio climático, qué políticas proponen en contraposición a las que defiende el presidente Donald Trump, que precisamente ignora el cambio climático. Él se define casi como un negacionista y sus políticas contribuyen al calentamiento global, lo dicen la mayoría de los científicos. Y José López Zamorano, que hoy nos acompaña, se vio las 7 horas de... Realicé la hazaña de ver las 7 horas. Entonces, ni los conductores de CNN tuvieron que pasar las 7 horas, ellos iban rotándose. Pero fue muy interesante. ¿Qué conclusiones sacas? Déjame empezar aclarando que fueron 10 aspirantes presidenciales. ¿Por qué razón? Porque ya hay una primera depuración. Aquellos aspirantes que no logren obtener más de 130,000 donaciones individuales o 2% en la última encuesta ya no están participando en los debates. De aquí que ya quitaron por lo menos a 12 candidatos que tenían aspiraciones. Fue muy interesante porque fueron asambleas comunitarias sucesivas.
negativas. Entonces, más que para lucimiento entre unos y otros, como ya lo vimos en los dos primeros debates donde se atacaban mutuamente, especialmente a los punteros, aquí sí hubo una oportunidad de un diálogo directo con el público de los Estados Unidos y me llamó mucho la atención, no solamente la reiteración de algunos de los conceptos de los demócratas, que creo que se distinguen muy bien del presidente Donald Trump, el hecho de que todos apoyarían restablecer el acuerdo climático de París, la pertenencia de Estados Unidos, el hecho de que todos están a favor de un New Green Deal, que están a favor de que haya una cantidad de dinero impresionante de planes para restablecer la armonía ecológica en los Estados Unidos, que se opongan a las políticas de combustibles fósiles, se oponen al desarrollar la industria del carbón. Fue muy interesante ver, por ejemplo, que le están dando una dimensión social al tema de cambio climático. Y me llamó la atención como hispano, porque el Julián Castro, el aspirante latino, habló de este concepto de racismo ecológico. Esta idea de cómo los determinantes sociales han hecho que las poblaciones afroamericanas e hispanas en este país estén desproporcionalmente afectadas por el cambio climático. ¿A qué me refiero? Se sabe que, por ejemplo, las comunidades pobres tienen una probabilidad más alta que cualquier otra de vivir cerca de empresas contaminantes. Porque muchas veces las empresas se van a lugares donde creen que pueden obtener mano de obra no calificada, pobres que les pueden pagar cualquier cosa, o que esa comunidad no tiene la palanca política suficiente si hay contaminación de sus aguas, de su medio ambiente. Entonces, esta idea que están ahora tocando los demócratas me parece muy inteligente y justa, no solamente porque se trata de aquí en adelante, cómo puedo yo como individuo, como comunidad, reducir mi huella de contaminación ambiental, sino cómo puedo reparar el daño de estas comunidades vulnerables, de minorías afroamericanas, latinas o blancos pobres, porque no solamente es un tema racial, es un tema también socioeconómico, que ya están siendo afectadas. ¿Por qué razón los niños pobres tienen 3 veces más probabilidades de tener asma que los niños ricos? ¿Por qué los afroamericanos tienen más probabilidades de morir muertes prematuras que los blancos, por ejemplo? Que son aspectos del cambio climático que a veces no están necesariamente en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, sí hablaron de los grandes planes que para 2045 quieren evitar que haya carros que contaminen y todos van a ser eléctricos. Sabemos que estos planes pueden no necesariamente materializarse, pero sí me parece importante que haya este cambio de concepto y que el cambio climático sea ahora uno de los temas centrales de la agenda de 2020. Pero también políticamente hablando, porque es un tema de la juventud. Y las elecciones pasadas era un tema que Bernie Sanders. Estaba con él, solamente con él prácticamente. Y ahora con los candidatos demócratas quieren el voto de los jóvenes. Entonces también hay una cosa política, un peso político muy fuerte, ¿no? Exactamente. ¿Tú crees que aquí podríamos decir como aquella frase que popularizó el asesor de Bill Clinton diciendo "Is the economy stupid" en aquella famosa campaña electoral que le llevó a la presidencia por primera vez? En este caso podríamos decir, ¿es el medio ambiente estúpido? Después de ver este debate me parece que sí, porque vi a lo largo de muchos sectores de Estados Unidos, jóvenes, pero también madres de familia, minorías, todos están gravemente preocupados por el cambio climático. El hecho de que este debate haya tomado lugar con las pantallas de televisión transmitiendo en tiempo real este masivo huracán Dorian que está afectando ahora la costa este de Estados Unidos, ¿no? Y que haya documentación de que obviamente estamos viendo una intensidad de tormentas, de inundaciones sin precedentes y que esto esté afectando a muchas comunidades costeras, yo creo que habla de que sí, justamente yo creo que el cambio climático podría ser el gran tema de la campaña presidencial. Además es muy interesante porque les recomiendo un artículo muy breve que publica The Economist en la edición de esta semana, que dice cómo la comunidad científica cada vez está más de acuerdo en que el cambio climático o el calentamiento global está contribuyendo a que los huracanes sean más intensos y más prolongados. Por lo tanto, tienen más intensidad y duran más tiempo, se mueven más lentamente, y esto viene influido por el calentamiento de las aguas y por el elevado nivel de las aguas gracias a la congelación o descongelación de los polos, lo cual genera inundaciones y genera más intensidad en esos huracanes de hace tan solo unas décadas. Y yo creo que eso es un doble beneficio para los demócratas, especialmente, ¿no? Porque por una parte ellos mantienen la idea de que las políticas públicas deben de basarse en hechos. Y claramente la comunidad científica de Estados Unidos e internacional
tiene muy claro que el cambio climático es una realidad y es provocado en gran medida por la actividad humana. Pero en otro sentido, es uno de esos temas donde hay una clarísima diferenciación con el presidente Donald Trump. Es decir, es blanco y negro. El presidente Donald Trump niega el calentamiento global, abandona el Acuerdo Climático Bolsonaro de París, también. quiere revivir la industria del carbón y los demócratas están absolutamente en contra de todo eso, ¿no? Y en el caso de Bolsonaro y en el caso de Brasil, también hay la población joven esa sintonía, esa necesidad, esa conexión con la idea de la defensa del cambio del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. También, pero el problema es que esta es una cuestión que fui abrazada por la izquierda por mucho tiempo. Entonces, para Bolsonaro, que también es como Trump, o es negro o es blanco, o es todo, este es un tema de la izquierda. Entonces, todo lo que quiere decir es al contrario de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Claro. Esto es Club de Prensa, hoy edición especial desde el centro de Washington, la conferencia CAF en la que NTN24 es medio aliado y en conversación con dos periodistas de larga trayectoria, José López Zamorano y Daniela Piñeira. Vamos a la última pausa del programa. Recta final en este Club de Prensa, en esta edición especial desde la conferencia CAF en la que NTN24 es medio aliado, en conversación hoy en Club de Prensa con Daniela Piñeiro y con José López Zamorano. El día en que también nos fijamos en la situación en Colombia y en Venezuela. Sube la tensión y es una tensión que tiene tintes militares, de amenazas. Nicolás Maduro ha reforzado la presencia militar en la frontera en respuesta a lo que él califica como un intento no probado de Iván Duque de buscar una excusa para intervenir militarmente en Venezuela, algo que no es nuevo, pero que ahora vuelve a formar parte de la actualidad. Dice Maduro que Duque está buscando excusas y pruebas falsas para irse a la ONU a montar un show, palabras textuales. Iván Duque le ha dicho esta mañana que se deje de pretextos, que deje de amparar al terrorismo de las FARC y del ELN en su territorio y que ofrezca democracia a los venezolanos. Daniela. Creo que hace parte también Maduro, como Bolsonaro, como Trump, como estos tipos de políticos son aquellos que están otra vez haciendo esos ruidos. Y no sabemos si es verdad. Porque una cosa es que el tipo contestó diciendo esto, pero esta idea, este plan de una invasión, me suena algo como una cosa más en la cabeza de Maduro que en otra cosa, no sé. Sí, yo coincido. Hemos estado hablando aquí del arte de la distracción política y las cortinas de humo, ¿no? Es decir, mientras no tengas pruebas claras, contundentes, ¿no? Eso es una acusación muy seria, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si hay evidencias concretas en qué se basa para hacer estos comentarios. Me parecería que en el tema de Venezuela, obviamente, lo más importante es pues, la severa crisis humanitaria que está ocurriendo en el país, ¿no? Sabemos que esto no ha subsistido. Es el desplazamiento de personas más grande en el hemisferio. Es verdad que Estados Unidos acaba de destinar mayor ayuda precisamente para 120 millones de dólares. Entonces, creo que la comunidad regional y la comunidad internacional debería estar centrada en datos duros, concretos, como el tema de cómo aliviar esta crisis humanitaria. La crisis humanitaria que continúa afectando y desplazando a venezolanos que buscan un futuro mejor. ¿Qué opináis de la idea de que Venezuela está ya probada, de manera probada fehacientemente, que está acogiendo a miembros de las FARC que han vuelto a la actividad armada y a miembros del Ejército de Liberación Nacional? Bueno, este es un tema muy sencillo porque todo el proceso de pacificación ha estado también una cosa tan... cuando volvemos a pensar, me parece una cosa que ha sido muy fácil, ¿no? Cuando las cosas sembran muy fácil, porque algo estaba como no mucho bien explicado. Entonces, sí, las FARC son un partido político ahora. Sí, pero en este caso se está refiriendo a esa nueva, dicen ellos, guerrilla, que lógicamente no tiene esa capacidad de la guerrilla de antaño, sí, pero claro, tienen capacidad de hacer daño. Tienen un pasado que es un horror, ¿no? Por toda la historia del país. Sí, nadie esperaba que el proceso de pacificación fuera fácil. Fue un proceso doloroso, tortuoso para el pueblo colombiano, ¿no? De hecho, sufrió varios cambios. Es importante que todo eso se clarifique, yo creo, para
para no propiciar mayor inestabilidad en esa región del mundo. Así terminamos. Club de Prensa, hoy desde la conferencia CAF, con las opiniones de los periodistas José López Zamorano y Daniela Piñeiro. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz jornada. Nosotros volvemos mañana a la normalidad desde el estudio. Feliz día.